¿Por qué meditar? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué algunas personas parecen llevar una vida más agradable que otras? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Estas son las clásicas preguntas que prácticamente todo el mundo se hace alguna vez en su vida. Algunos se esfuerzan durante toda su existencia en tratar de hallar las respuestas. Otros cesan de buscar o simplemente dejan las cuestiones de lado, al ser absorbidos por la rutina y el acontecer de cada día. Pero hay otros que encuentran las respuestas y llenan sus vidas de plenitud y felicidad. El sentido de la vida hay que encontrarlo sumergiéndose muy, muy profundamente en uno mismo. Sin embargo, las personas, distraídas con los asuntos de la vida, rara vez se detienen un momento en sus ocupaciones para tomar conciencia de lo que ocurre en su interior. Apenas notan que su mente está siendo constantemente bombardeada por las percepciones de los sentidos. A menudo, las personas, hasta no llegar a una situación crítica de extrema desgracia, no se detienen a pensar en qué es lo que están haciendo con su vida. La meditación es la práctica por medio de la cual se propicia una constante observación de la mente. Requiere un tiempo y un lugar que es preciso utilizar regularmente en la tarea específica de descubrir ese pozo infinito de sabiduría que hay en nuestro interior. Los capítulos siguientes ofrecen un tratamiento claro de la filosofía y técnicas de la meditación. Sin embargo, es preferible primero explorar su psicología y terminología para entender mejor su propósito. La mecánica de la mente. La búsqueda de la felicidad que la persona protagoniza tiende invariablemente a dirigirse hacia los objetos y acontecimientos externos. Muchos piensan, si pudiera comprarme ese coche, o si fuera capaz de conseguir ese trabajo, o si viviera en Arizona, sería feliz. La mente puede tranquilizarse y permanecer en paz durante un breve espacio de tiempo, una vez que ha alcanzado el objeto deseado, pero finalmente termina por cansarse de su nuevo juguete y comienza a perseguir el placer en otro lugar. Los objetos externos fracasan una y otra vez en su intento de aportar felicidad. Uno puede adquirir nuevas posesiones materiales, un puesto con más responsabilidad y una casa en el campo, pero la mente continúa siempre siendo la misma. La satisfacción se deriva de la actitud hacia el mundo externo y no de los objetos en sí mismos. Todo el mundo pasa por periodos más fáciles y más difíciles en su vida. Sin embargo, se vive más felizmente cuando se afrontan los obstáculos con mente serena. El desafío consiste, pues, en adquirir control sobre el mundo interno. La mente conversa en todo momento consigo misma. Recuerda acontecimientos pasados, los reestructura en historias que le parecen más convenientes, planea el futuro, considera los pros y los contras de esto y de aquello, etc. Reduciendo metódicamente este diálogo interno y enfocando la atención en objetos positivos e inspiradores, se puede comenzar a comprender la mecánica de la psiquis y desarrollar una vida más efectiva. Pero la mente es un animal muy engañoso y no resulta fácil domesticarle. Existen teorías sobre la forma en que trabaja. Sin embargo, el proceso mental humano continúa siendo intangible. ¿Por qué se encuentra uno tan a menudo presa de las mismas frustraciones y de los mismos problemas? La libre voluntad existe, pero solamente cuando se utiliza para destruir los hábitos desarrollados a lo largo de la vida. Se dice que vivimos en una sociedad libre, pero la verdad es que cada persona está esclavizada por sus propios deseos y emociones. Piensa en ese amigo que fuma y cada día toma la determinación de dejarlo, mañana. ¿Durante cuántos años ha estado atrapado en la misma trampa? Él realmente desea liberarse del hábito, pero carece del necesario control sobre su propia mente. La mente es, en cierto modo, como un disco. Contiene surcos o impresiones, llamados samskaras en sánscrito. Estos samskaras se forman cuando determinados pensamientos o vrittis se hacen habituales. Por ejemplo, una persona pasa por delante de una pastelería
y ve un pastel de chocolate en el escaparate. En su mente surge un Britty. ¡Qué delicioso! Quiero comprármelo. Si ignora ese Britty y torna su atención hacia otra cosa, no se graba la impresión. Pero si se identifica con el pensamiento, le da vida. Compra el pastel y decide disfrutarlo tras la comida. Supongamos que tiene que pasar por delante de la misma pastelería todos los martes y jueves. Cada vez que lo hace, recuerda aquel delicioso pastel y se compra otro. Lo que originalmente fue un flash en su mente se ha convertido ahora en una fuerza en su vida. Se ha formado un samskara. Los samskara no tienen que ser necesariamente negativos. Puede haber impresiones en la mente que eleven e inspiren y otras que atormentan y deprimen. El propósito inmediato de la meditación es crear surcos mentales nuevos y positivos y erradicar aquellos que son destructivos. Es un proceso absolutamente científico, pero al mismo tiempo es una meta espiritual. No es suficiente eliminar lo negativo. Ha de hacerse un esfuerzo por cultivar el amor, la compasión, el espíritu de servicio, la alegría, la amabilidad y todas las demás cualidades que no solamente permiten llevar una vida feliz, sino que también irradian a otros. Todo el mundo quiere lo mejor. A todos nos gustaría pensar que somos perfectos, pero a pesar de repetidas resoluciones, todos nos sorprendemos incontables veces siendo menos de lo que nos gustaría ser. La causa de esta situación es ahankara, o el ego. Sri Sankara, uno de los hombres más sabios de todos los tiempos, afirmó en el Vivekachudamani: las calamidades son debidas al ego, las agonías son debidas al ego, el deseo es debido a la sujeción del ego. No hay mayor enemigo que el ego. Ese ahankara es la causa de toda esclavitud y es el principal obstáculo para experimentar la realidad interna. El ego es el aspecto autoarrogante de la mente. Es quien separa al individuo de la unidad con otros y con su propio interior, al sustentar el yoísmo. Ahankara es el mayor obstáculo para la tranquilidad, ya que es lo que ocupa todas las mentes, independientemente de que los individuos sean mejores o peores, posean más o menos, o tengan mayor o menor poder. Sus formas son el deseo, el orgullo, la cólera, la decepción, la avaricia, los celos, la lujuria y el odio. Es el aspecto de la mente más difícil de controlar, puesto que su naturaleza es tal que engaña incluso cuando se está tratando de superarlo. A través de la meditación, uno se convierte en espectador de su propia mente. En los estados iniciales no puede conseguirse mucho más que aumentar la propia comprensión, al observar cómo el ego se afirma a sí mismo constantemente. Pero con el tiempo, su juego se hace familiar, y una comienza a preferir la satisfacción de la tranquilidad. Cuando finalmente se somete al ego, las energías pueden, entonces, utilizarse de modo constructivo en el desarrollo personal y en el servicio a los otros. El poder del pensamiento. Toda persona proyecta algún tipo de vibración a quienes se encuentran a su alrededor. Hay personas cuya compañía es un auténtico placer. Parecen tener cierto prana o energía que comparten con otros. Luego están también los negativos y deprimidos, quienes dan la impresión de absorber el prana de otras personas y de su entorno. La razón de esto es porque existe un poder que contiene el pensamiento y que es muy sutil, pero también muy poderoso. Todos nosotros, consciente o inconscientemente, estamos en todo momento transmitiendo y recibiendo pensamientos. Eso explica que algunos individuos tengan experiencias parapsicológicas ocasionalmente. Hay quien trata de explicarlas llamándolas coincidencias, pero no lo son. La habilidad para comunicar y percibir los pensamientos está especialmente desarrollada en ciertas personas dotadas de una gran intuición. Todo pensamiento tiene peso, forma, tamaño, color, cualidad y poder. Un meditador experimentado puede ver todos estos aspectos directamente con su ojo interno. Por ejemplo, un pensamiento espiritual tiene color amarillo, mientras que un pensamiento cargado de cólera y odio es rojo oscuro.
el pensamiento es como un objeto. Del mismo modo que se puede dar una manzana a un amigo y quitársela después, es también posible darle a alguien un pensamiento poderoso y útil y retirárselo más tarde. Lo bueno y lo malo, el amigo y el enemigo, no existen más que en la mente. Cada persona crea, con su propia imaginación, un mundo de virtud y de vicio, de placer y de dolor. Estas cualidades no proceden de los objetos, sino que pertenecen a la actitud mental. Lo que para una persona constituye una alegría es una desgracia para otra. Los pensamientos de una persona controlan su vida, modelan su carácter, conforman su destino y afectan a otras personas. Cuando sea bien comprendido el potencial contenido en el pensamiento, comenzará una nueva era de florecimiento espiritual para la persona y para toda la humanidad. Principios básicos de la meditación. Oh aspirantes, luchad duramente, haced esfuerzos sinceros, meditad regular y sistemáticamente. No dejéis pasar ni un solo día sin meditación. Se produciría una gran pérdida si lo hicierais. Basta de palabras, no más discusiones ni debates acalorados. Retírate a una habitación solitaria. Cierra los ojos, medita profunda y silenciosamente. Destruye las imaginaciones, los pensamientos, los caprichos, las fantasías y los deseos cuando surjan a la superficie de la mente. Reabsorbe las fluctuaciones de la mente y fíjala en lo supremo. Ahora la meditación será profunda e intensa. No abras los ojos, no te muevas. Sumérgete en las profundidades de tu corazón y disfruta del silencio. Swami Sivananda. Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la meditación, pero llegar a conocer su esencia es labor de años. La meditación no puede enseñarse, como tampoco puede enseñarse a dormir. Se puede disponer de una magnífica habitación con aire acondicionado, de un colchón grande y confortable, y de un ambiente absolutamente tranquilo, pero, a pesar de ello, el sueño puede no producirse. No existe una técnica para dormir. El sueño sobreviene. Del mismo modo, la meditación se produce por sí misma. Serenar la mente y entrar en silencio requiere una práctica diaria. Sin embargo, no es poco lo que puede hacerse para establecer la base, y de esta manera asegurar el éxito. Antes de comenzar la meditación, lo mejor es disponer de un ambiente y de una actitud adecuados. El lugar en el que uno medita, el momento en que lo hace, la salud física y el estado mental deben propiciar la introspección. Muchos de los obstáculos más difíciles desaparecen si se crea un ambiente que invita a la meditación. Guía para la meditación. Las observaciones siguientes son puntos prácticos que se refieren a las técnicas básicas y a los niveles de meditación. Están principalmente dirigidos a los principiantes, pero hasta el meditador más experimentado encontrará útil revisarlos. 1. Es muy importante la regularidad en la práctica, lugar y hora. La regularidad condiciona la mente y reduce sus actividades en un mínimo de tiempo. Al sentarse para la concentración, es muy difícil enfocar la mente, que tiende a saltar de una cosa a otra. Del mismo modo que un reflejo condicionado es una respuesta a un estímulo externo establecido, así también la mente se aquieta rápidamente cuando el lugar y la hora de la meditación se ha establecido y se observan regularmente. 2. Los momentos más efectivos son por la mañana temprano, antes de la salida del sol, cuando la atmósfera está cargada con una especial fuerza espiritual. La hora preferida es Brahma Muhurta, entre las 4 y las 6 de la mañana. En esas horas tranquilas, después del sueño, la mente está clara y no se ve agitada por las actividades del día. Fresca y libre de toda preocupación mundana, puede ser fácilmente moldeada y la concentración se produce sin esfuerzo. Si no es posible meditar a esa hora, puede elegirse otro momento en el que la mente no esté envuelta en las actividades diarias y se encuentre predispuesta a la calma. Lo más importante es la regularidad. 3. Reserva una habitación para meditar. Si no te resulta posible, separa con una cortina un rincón de otra habitación y no permitas que nadie entre allí. Ese lugar
debe usarse únicamente para meditar y debe estar libre de otras vibraciones y asociaciones. Todas las mañanas y las tardes debe quemarse incienso allí. El punto central de la habitación ha de estar ocupado por la imagen de una deidad preferida o por una figura que te inspire, enfrente de la cual has de sentarte a meditar. A medida que vayas meditando, las vibraciones poderosas emitidas se irán asentando en la habitación. En 6 meses podrás sentir la paz y la pureza de la atmósfera, que tendrá una aura magnética. En momentos de tensión, puedes sentarte allí y repetir tu mantra durante media hora. Experimentarás alivio y bienestar. 4. Al sentarte, hazlo orientándote hacia el norte o hacia el este, para que puedas beneficiarte de las vibraciones magnéticas favorables. Siéntate en una postura firme y confortable, con la espalda y el cuello rectos, pero no tensos. Esto contribuye a quietar la mente, estimula la concentración y, lo que es más importante, permite que la corriente psíquica fluya sin impedimentos desde la base de la espina dorsal hasta lo alto de la cabeza. No es necesario sentarte en Padmasana, la clásica postura del loto. Cualquier otra postura confortable, con las piernas cruzadas, puede servir. Esto provee una base firme para el cuerpo y una forma en circuito triangular para el flujo de la energía que ha de estar restringida en lugar de dispersada en todas las direcciones. El metabolismo, las ondas cerebrales y la respiración decrecerán gradualmente a medida que la concentración vaya siendo más profunda. 5. Antes de comenzar, ordena tu mente que permanezca tranquila durante un periodo de tiempo específico. Olvida el pasado, el presente y el futuro. 6. Regula conscientemente la respiración. Comienza con 5 minutos de respiración profunda abdominal para oxigenar el cerebro. Reduce después la intensidad gradualmente hasta que la respiración se haga imperceptible. 7. Respira rítmicamente. Inspira 3 segundos y exhala 3 segundos. La regularización de la respiración lleva a la regularización del prana, la energía vital. Si se utiliza un mantra, es preciso coordinarlo con la respiración. 8. Al principio deja que la mente vague. Saltará de un pensamiento a otro, pero finalmente se concentrará al concentrarse el prana. 9. No fuerces a la mente para que se calme. Esto produciría ondas cerebrales adicionales que afectarían la meditación. Si la mente persiste en su actividad incontrolada, desasóciate simplemente de ella y obsérvala como si estuvieras presenciando una película. Se aquietará gradualmente. 10. Selecciona un punto focal en el que la mente, como un pájaro que necesita posarse, pueda descansar cuando se fatigue. Aquellos que son predominantemente intelectuales deben visualizar el objeto de la concentración entre ambas cejas. Los que son de naturaleza más emocional deben hacerlo en el plexo cardíaco, en el centro del pecho. Una vez seleccionado tu punto de concentración, no lo cambies nunca. 11. Concéntrate en un objeto o símbolo mental que te inspire y visualízalo en el punto focal. Si utilizas un mantra, repítelo mentalmente y coordina la repetición con la respiración. Quien no tenga un mantra personal puede repetir Om. Los que prefieran una deidad personalizada pueden leer el capítulo sobre mantras o repetir Ram o Shyam. Aunque la repetición mental es más poderosa, el mantra puede repetirse también en voz alta si uno se queda adormecido. No cambies nunca tu mantra. 12. La repetición te conducirá al pensamiento puro, en el que la vibración del sonido se funde con la vibración del pensamiento y no queda conciencia del significado. La repetición vocal progresa a través de la repetición mental hasta el lenguaje telepático y desde ahí hasta el pensamiento puro. Es este un estado sutil de dicha trascendental, con dualidad, en el que existe aún conciencia del sujeto y del objeto. 13. Con la práctica desaparece la dualidad y se alcanza el samadhi o estado de superconciencia. No te impacientes, ya que esto lleva mucho tiempo. 14. Durante el samadhi se permanece en un estado de dicha en el que el conocedor y el conocimiento
y lo conocido se hace en uno. Este es el estado de la superconciencia experimentada por místicos de todas las creencias y religiones. 15. Comienza la práctica de la meditación con periodos de 20 minutos y aumentalos hasta 1 hora. Si el cuerpo experimenta ocasionalmente temblores o sacudidas, contrólalos y mantén la energía interiorizada. La salud en la meditación. Para el pleno desarrollo del potencial humano es necesario un cuerpo sano. Si la maquinaria física no se encuentra en buenas condiciones, no puede ser un instrumento adecuado para la actividad diaria, la meditación y el servicio a otros. Algunos piensan que un yogi debiera reflejar su austeridad por medio de una figura esquelética y un rostro demacrado, pero, en realidad, las austeridades excesivas indican, más bien, una preocupación desmedida por el cuerpo. Otros piensan, en cambio, que quienes siguen la senda espiritual no debieran preocuparse del cuerpo, puesto que sus energías se dirigen hacia metas elevadas. Ambos son puntos de vista extremados, ya que en la vida es preciso observar siempre un equilibrio. Los requisitos previos para la meditación son ejercicio adecuado, respiración adecuada, relajación adecuada, dieta adecuada y pensamiento positivo. Para evitar toda distracción de la mente, son necesarios un cuerpo y una psiquis sana, ya que si existen molestias de orden físico o emocional, no es posible meditar. Consideremos cada uno de los aspectos mencionados más arriba y que llevan a una existencia sana, dinámica y afectiva. Un ejercicio adecuado no consiste en desarrollar los músculos, ni en una serie de esfuerzos extenuantes para reducir el peso que, debido a hábitos de vida incorrectos, se ha acumulado indebidamente en determinadas partes del cuerpo. Todo el sistema físico, tanto externo como interno, debe mantenerse constantemente a tono. Tal es el propósito de los ejercicios de yoga o asanas. Estas asanas, también llamadas posturas, consisten en un estiramiento sistemático de los músculos y no en una contracción. Sus efectos son la tonificación muscular, la eliminación de tensiones y la propiciación de una circulación, digestión y asimilación excelentes. El cuerpo conserva su flexibilidad y al mismo tiempo se desarrollan la concentración y la serenidad. La respiración yógica se denomina pranayama, lo que significa control de la energía vital. Una puede vivir sin comida, sin agua, sin sol y sin sueño durante periodos de tiempo relativamente largos, pero el cuerpo no puede sobrevivir sin oxígeno más allá de unos minutos. El prana, la fuerza vital o la energía del cuerpo, establece la diferencia entre la vida y la muerte. Su fuente principal es la respiración. La cantidad y la calidad del aire, así como el ritmo de la respiración, ejercen un efecto directo sobre el cerebro y sus funciones. Este es un campo que los científicos occidentales apenas están comenzando a investigar. Existen ciertos pranayamas o ejercicios de respiración que incrementan la cantidad de energía del cuerpo, limpian los pulmones, disminuyen la necesidad del sueño, calman los nervios, aquietan la mente, calientan o enfrían el sistema e incluso contribuyen a despertar la kundalini o energía espiritual contenida en el cuerpo. También es necesaria una relajación adecuada para mantener la salud física, mental y espiritual. Las asanas y pranayamas yógicos, mencionados más arriba, incluyen técnicas especiales para la relajación. Estas técnicas enfatizan asimismo la conservación y el uso eficaz de las energías contenidas en el cuerpo. Muchas personas piensan que la relajación consiste en marcharse de casa hacia un lugar exótico, donde la mente y el cuerpo se van a ver constantemente bombardeados por estimulantes, sedantes y toda una gama de venenos deliciosos. No es asombroso escuchar comentarios como este. Estaba deseando terminar las vacaciones y regresar a casa para descansar. La auténtica relajación consiste en eliminar los estímulos visuales, gastronómicos, etc., y sintonizar la mente con la conciencia interna. Como una máquina fuerte y bien construida, los cuerpos físico y mental de la persona pueden resistir ciertos abusos antes de manifestar síntomas de protesta. Desgraciadamente, en Occidente, se ha convertido en una práctica común y muy extendida
ignorar las normas básicas de la salud y pensar que una píldora aquí y otra allá, que no hacen más que aliviar los síntomas, pueden aportar bienestar. La verdad es muy distinta. El dolor del cuerpo es una advertencia, como la luz roja en el tablero de instrumentos de un automóvil. Tomar este o aquel componente químico para aliviar los síntomas es como utilizar un martillo para destrozar la luz roja. No soluciona el problema. Al contrario, lo agrava mientras aparenta ser útil. Muchos de los productos químicos que se ingieren no producen ningún beneficio al cuerpo. No pueden eliminarse y, por lo tanto, simplemente se acumulan en el sistema. Estas medicinas se combinan con los aditivos que contienen los alimentos y que se ingieren en una proporción de 15 kilogramos por personas y año aproximadamente. El resultado es un envenenamiento del sistema, cuyos efectos pueden no ser notorios durante años. La persona apenas comienza a ser consciente de la cantidad de enfermedades que trae consigo una sociedad tecnológicamente avanzada. Esto no quiere decir que la medicina moderna no sea necesaria, pero a menudo se considera que los doctores tienen un conocimiento absoluto. Muchas de las consultas con los diferentes especialistas y psicólogos podrían evitarse llevando una vida sana. La mayoría de las enfermedades de la mente y del cuerpo pueden desaparecer siguiendo los 5 principios básicos. Los 3 primeros: 1. Ejercicio adecuado. 2. Respiración adecuada. 3. Relajación adecuada. Entran dentro del Hatha Yoga y son tratados extensamente en mi primera obra, El libro del yoga. Ahora examinaremos en detalle los 2 puntos restantes: dieta adecuada y pensamiento positivo y meditación. Una dieta pacífica. La eficacia con que funciona el cerebro está directamente relacionada con lo que entra en el cuerpo humano. Estudios recientes han demostrado que ciertos colorantes rojos producen hiperactividad en los niños y que el azúcar blanco refinado puede ser causa de inestabilidad emocional. Estos son solamente 2 ejemplos de sustancias que, a menudo, se consumen negligentemente, ignorando los efectos que producen en el cuerpo y en la mente. Una persona que medite regularmente ha de ser particularmente consciente de estas sustancias, ya que incluso el consumo de un solo día afecta la calidad de la meditación. Una dieta ligera es la óptima para un meditador o para una meditadora. Esto no quiere decir que las comidas no pueden ser apetitosas, pero deben excluirse aquellos alimentos que afectan a la mente. Las especias muy picantes, el ajo, las cebollas, la sal, el café, el té fuerte y la carne agitan la mente y hacen muy difícil el control de los pensamientos. Hay otros alimentos que la embotan, la sumergen en un estado soporífero, impidiendo la concentración. Algunos ejemplos son los productos precocinados o pasados y obviamente el alcohol. La marihuana y los cigarrillos, aunque no son alimentos, también entran en esta categoría. Desde luego, una buena porción de los artículos mencionados están en la lista de preferencias de la mayoría de las personas. No es de esperar que todo el mundo sea capaz de llevar a cabo un cambio radical e inmediato en su dieta, pero aquellos que estén sinceramente interesados en la meditación deben comenzar prontamente a excluir la carne y los cigarrillos. El Hatha Yoga contribuirá en hacerlo más fácil. Si los objetivos están claros, muchos de los hábitos nocivos desaparecerán por sí mismos con el tiempo, debido simplemente al cambio de conciencia que se produce en la meditación. Debiera comenzarse por comprar y cocinar con mayor cuidado. Hay muchos alimentos naturales fáciles de cocinar y otros, como la fruta fresca y los frutos secos, que se encuentran con tanta facilidad como un caramelo o un martini. Compra fruta y vegetales, lea la composición que figura en las etiquetas y evita, en la medida de lo posible, aquellos artículos que contengan aditivos, así como los alimentos procesados, precocinados y enlatados. Visita las tiendas de productos dietéticos. Cómprate algunos libros sobre nutrición y dieta vegetariana. En pocos meses se producirá un cambio asombroso. Hace 10 años, el vegetarismo era, en cierto sentido, una práctica marginal y extraña. Se solía mirar a los vegetarianos con cierta curiosidad, si no con recelo.
Hoy en día el asunto es muy distinto. Las tiendas dietéticas y los restaurantes vegetarianos pueden encontrarse hasta en las pequeñas poblaciones. Existe un convencimiento creciente de que nuestra salud se ve afectada por aquello que comemos. Casi todas las enfermedades pueden curarse con un cambio de dieta o bien con un corto periodo de ayuno, sin ninguna medicación en absoluto. Y esto no solamente se refiere a los desórdenes físicos, sino también a muchos de los trastornos mentales. Es muy importante que las mujeres embarazadas tomen conciencia de este hecho, ya que a menudo no se dan cuenta del efecto de su dieta sobre el feto en desarrollo. Contrariamente a lo que se piensa, no son los vegetarianos quienes no ingieren suficientes proteínas, sino que son más bien los carnívoros quienes las ingieren en exceso. La proteína animal contiene una concentración muy alta de ácido úrico, que es un compuesto de nitrógeno semejante al amoníaco. No es soluble en el agua y el hígado no puede deshacerse de él. De ese modo, aunque se elimina una pequeña porción, la mayor parte del ácido úrico se deposita en las articulaciones. El resultado de esa acumulación es conocido como artritis. La arteriosclerosis y los trastornos cardíacos son dos de las enfermedades más comunes en Occidente, que es donde se consume la mayor cantidad de carne. El culpable es el colesterol, que tampoco puede ser eliminado por el cuerpo y va formando depósitos grasientos en las arterias y engrosando sus paredes, hasta que éstas se endurecen y aquellas se obstruyen. Algunos piensan que con el mero hecho de sustituir la mantequilla por margarina se soluciona el problema, pero de hecho, cualquier aceite que haya sido hidrogenado es igualmente dañino. La principal fuente de colesterol, sin embargo, no la constituye la mantequilla ocasional que acompaña las tostadas del desayuno, sino las docenas de kilogramos de carne, con su grasa, que cada persona consume anualmente. Las enfermedades del corazón, la arteriosclerosis y la artritis son enfermedades comunes, pero la que despierta mayor temor entre los occidentales es el cáncer. Se han descubierto muchas sustancias que producen cáncer en los animales, aunque los resultados parecen indicar que la cantidad consumida por el individuo medio es insuficiente para causarlo. Sin embargo, lo que no se revela es la acumulación de estas sustancias a lo largo de los años, que sí es capaz de producirlo. ¿Y cuáles son estas sustancias? A los animales se les suministran e inyectan innumerables productos químicos. Esto les hace aumentar de peso y así se obtiene más dinero por res. Cuando el animal llega a la carnicería, su carne contiene, entre otros productos químicos, nítritos, colorantes, hormonas artificiales e incluso arsénico. Estas sustancias, junto a otros muchos aditivos consumidos por los miembros de una sociedad industrializada, se reúnen en el cuerpo y se acumulan en los tejidos. El cáncer se origina cuando las células reaccionan ante esa cantidad excesiva de toxinas, reproduciéndose de modo incontrolable. Pero además de los horrores de la industria cárnica, existen otras razones de interés físicas y espirituales para no comer carne. Una es que se precisa 4 veces más grano para alimentar animales de lo que consumiría una persona diariamente. Esto lleva a una cuestión moral, en lo que se refiere a compartir nuestras fuentes naturales de alimento con los más pobres. Las plantas constituyen la fuente original de energía para todos los seres vivos al almacenar la energía del sol, a través de la fotosíntesis. Los vegetarianos no solamente toman su alimento de la fuente original, sino que su dieta es más económica en lo que se refiere al coste y a la mejor utilización posible de los recursos. También es digno de resaltar que el sistema digestivo de los seres humanos no es el de un carnívoro. Sus dientes son los adecuados para morder y triturar vegetales y no para desgarrar la carne. Por esa razón, las personas la procesan, la ablandan y la cocinan. El hígado humano es proporcionalmente menor que el de los animales carnívoros y no está capacitado para filtrar venenos animales. Asimismo, los intestinos, que son cortos en los animales carnívoros, con el fin de expulsar rápidamente los venenos del cuerpo, son más largos en las personas, así como en todos los animales vegetarianos. Para los yogis, sin embargo, la principal razón para no comer carne es el principio básico de ahimsa, o no violencia.
no matarás. Los animales tienen sentimientos y conciencia, exactamente igual que los seres humanos. En la India, las vacas son tratadas con gran respeto por los inapreciables servicios que prestan a las personas. Trabajan los campos, dan leche y todos sus productos derivados. E incluso sus excrementos son utilizados como combustible y en la construcción de casas. A un granjero indio no se le ocurriría jamás comerse a su vaca. No hay duda de que eres lo que comes. Una parte sutil de lo que se consume se convierte en conciencia. Los animales viven, comen, duermen y procesan. El alcance de su conciencia no es muy superior a estas funciones. Las vibraciones de una planta son muy sutiles y aquellos que cambian de una dieta carnívora a otra vegetariana experimentan el correspondiente refinamiento de conciencia, lo cual es, desde luego, exactamente favorable para facilitar la meditación. Cuanto más pura sea la dieta, más fácilmente podrá controlarse la mente. Al final, con el tiempo y práctica, el éxito de la meditación está asegurado.